¿Cómo estamos, güiperos? Hoy día estamos... Oye, y el pana de la moto. Seguro está viendo MotoGP. No pasa nada, porque hoy día vamos a hablar entonces de autos. Y no de cualquier auto, sino de autos de la Fórmula E. ¿Qué es la competencia de la Fórmula E? Eso lo vamos a averiguar hoy, así que comenzamos. La Fórmula E es una competencia de autos Fórmula, tipo Fórmula, así como la Fórmula 1, la 2, la 3 y la 4, pero con motores totalmente eléctricos al 100% y en una categoría que es sostenible para el medio ambiente, no solo por los autos, sino por todo lo que les rodea. A mí me parece una de las competencias más interesantes, aunque no es de las más atractivas para muchos o no la conocen. Tiene su atractivo por todos los extras que tiene. Y vamos a entender un poquito cómo funcionan estos autos. Esto comienza hace más de 10 años con los Fórmula eléctrica tipo 1 o de primera generación, en donde como dato curioso tenían que cambiar de auto porque no tenían cómo llegar hasta el final con una sola batería, y como cargar era demasiado lento, entonces teníamos que en algún punto llegar a los pits, bajarse del auto, subirse a otro que tenga la batería cargada, volverse a poner todo el equipo de seguridad y arrancar. Por suerte eso se quitó porque era demasiado peligroso, a veces por adelantar, por salir rápido, los pilotos se iban poniendo los cinturones de seguridad en el camino o se iban sin ponérselos bien, y eso se acabó entonces porque era demasiado peligroso con los autos Fórmula de generación 2. Después de eso ya podían terminar las carreras, podían llegar hasta el final, pero tenían que gestionar demasiado, y eso nos lleva a los autos de generación 3 en los que estamos actualmente. Autos con una potencia de 350 kilowatts, lo que hace que lleguen a velocidades de 320 kilómetros por hora, pero en carrera están con motores limitados. Ya vamos a ver por qué. Para las competiciones, donde elegimos las posiciones de la carrera, ahí sí tenemos la potencia completa en donde hacemos la vuelta más rápida. Y para elegir quiénes salen en qué posición, lo más interesante es que aquí es un poco distinto a las otras competiciones y se sale en grupos. Ahí el grupo A contra el grupo B, en donde salen varios autos, obviamente no al mismo tiempo, compiten el grupo A contra el grupo B y se va haciendo un tipo mundial, en donde van pasando a las cuartos de final, a la semifinal, a la final, en donde quedan ya solo dos autos, uno contra uno, y el más veloz es el que sale en la pole position. Eso me parece súper interesante porque tienes que competir directamente contra alguien y no contra todo el grupo, o como en la Fórmula 1 que competimos por etapas. Aquí es un campeonato de velocidad. Así que eso está interesante y eso lo hacen con el motor completo. Otro dato interesante es que en la Fórmula E solo hay un juego de llantas para todo. Estos juegos de llantas tienen un borde donde es más duro y la parte interna es más suave. Entonces, como tener dos llantas, la dura y la media, podría decirse, en una sola. Además, tiene una superficie que puede ser utilizado para lluvia, para seco y casi para todo clima, excepto para lluvia extrema, porque bueno, ahí puede ser un poco más peligroso. Pero para, digamos como en la Fórmula 1, unas llantas intermedias funcionan muy bien. Además está prohibido el cambio de llantas, no hay pit stop. Bueno, no había pit stop porque ahora ya hay, pero no se permite cambiar llantas, así que tienes que acabar con un solo juego. Aquí lo importante es la gestión de batería y no tanto las llantas. Aunque como dato curioso, después de esta temporada, en el 2026-2027, en la temporada que sigue, vamos a tener dos juegos de llantas. Uno de lluvia extrema y uno de seco. Ya veremos cómo resulta. Les decía que ahora tenemos pit stop porque generalmente nunca había. El cargar la batería siempre ha sido muy lento como para detenerse en media carrera, pero las nuevas tecnologías han logrado que sí podamos hacerlo. Ahora tenemos la capacidad de cargar del 10% de una batería en 30 segundos, así que se habilita esto para varias carreras. Ya lo han probado, ya funcionó este año y ha quedado muy bien, porque estas paradas son obligatorias. Todos los autos tienen que detenerse en una ventana que da la carrera, generalmente entre el 40 y el 60% de batería.
Cuando los autos están en ese rango, entonces pueden detenerse. Paran 30 segundos, cargan el 10% de batería y esto les permite... No es para llegar al final de la carrera, porque siempre llegarían. Es para tener más potencia, más velocidad, sobre todo al final poder competir y no tener que ahorrar tanto. Porque ahora los Fórmula de tercera generación tienen la capacidad de regenerar solos la electricidad a través del frenado. Por eso no se usan frenos en la Fórmula E. Cosa rara, porque tenemos frenos traseros, pero solo se utilizan al momento de arrancar en la primera curva. Ahí a veces se necesitan. El resto de la carrera solo frenan con el freno motor, que además esto es lo que regenera, así que utilizar el freno sería desperdiciar energía, por lo que no se hace. 90% de la carrera no se usan frenos. Es interesante. Las reglas son sencillas. Tenemos un modo ataque, el Attack Mode, que cuando nosotros salimos un poco de la trazada normal de los autos, tenemos una zona marcada, que es el Attack Mode, muy parecido a los videojuegos, en donde tenemos estas liñitas de velocidad como coger turbo, pues pasamos por ahí y se activa el modo ataque. Esto genera que el auto tenga la potencia completa, es decir, los 350 kilowatts. Los autos que no pasan por ahí tienen solo 300. Entonces imaginarán que el que coge esta ventaja tiene mucha más potencia que los otros y es más fácil pasar. Pero no se lo puede coger siempre. Solo tienes 2 oportunidades de pasar por el Attack Mode y un máximo de 8 minutos. Sí, 8 minutos. Imagínense, es un montón. Que se lo puedes dividir en 2 partes. En las 2 paradas. Puedes hacer 4 al inicio, 4 después. O puedes dividirlo en otros modos de tiempo. Por ejemplo, 6 al inicio o 6 después. Y puedes hacer 2, los 2 que te quedaban antes o después. O sea, también puedes dividirlos en 4 y 4, como estábamos diciendo. Lo que no puedes hacer es coger los 8 minutos enteros de una sola. Eso está prohibido. Así que aquí juega muchísimo la estrategia. Es una carrera de mucha estrategia porque a veces tienes la parada, los modo ataque y la gestión de la electricidad es muy importante. Así que se hace muy interesante y más de una vez ha pasado que los autos llegan con la última gotita de electricidad a la vuelta final. Y si el de atrás tiene más potencia, puede haber sorpresas. Así que pilas. Si quieren ver estas competencias, en este momento estamos en las vacaciones. La primera carrera que se nos va a venir es en diciembre en Brasil y después en México en enero, porque estas carreras tenemos una por mes. Así es solo una por mes, lo que hace que tengamos que esperar bastante para saber cómo va la competencia, pero es muy entretenido. Les recomiendo que sigamos estas categorías de Fórmula E. ¿Qué más les puedo contar? Los autos son todos iguales, así que genera una competencia bastante justa y lo que hace que los pilotos destaquen. Aquí es muy importante el piloto, la gestión y la estrategia, porque los autos son todos igualitos y son con los mismos, casi los mismos parámetros. Cambian un poco de equipo a equipo, ya solo por temas de aerodinámica y de puesta a punto. Pero los autos, el chasis y los motores son los mismos para todos. También les quiero contar que vamos a cambiar de llantas en el 2026-2027. Eso quiere decir el próximo año, no esta que vamos a ver. Porque aquí las competencias se llaman por los 2 años, ¿no es cierto? Entonces la competencia que viene es 2025-2026 y después vendrá la 2026-2027. No tiene un solo año como en las otras competencias porque comienzan en diciembre y terminan a mediados, un poco más allá de julio, dependiendo del calendario. Tenemos todas las pistas, son urbanas, son callejeras y una cosa que me llamó mucho la atención es que en muchos casos hasta son techadas. Así es, imagínense una carrera de Fórmula 1 con techo, luces, se ve espectacular. Así que si quieren saber más, vamos a estar con ustedes analizando un poquito de lo que es la Fórmula E. Esta ha sido una vista previa a lo que es esta categoría que promete mucho, porque además
en el 2020, finales del 2026, llegan los Fórmula de cuarta generación. ¿Qué sorpresas nos van a traer? Ya les vamos a contar. Nos vemos y esperemos que hasta eso llegue el pana de las motos. A ver si nos cuenta qué pasó en MotoGP. Nos vemos luego y que la velocidad los acompañe.